escogiste médicos que cambiaron la salud del mundo. Así es. Existen una serie de profesionales médicos desde la antigua Grecia hasta el siglo XX y XXI que han influenciado de manera significativa el mundo y sobre todo que han contribuido a aumentar la esperanza de vida del ser humano, porque cuando nosotros vemos esos libros de historia o esas películas antiguas, vemos cómo las personas se morían de infecciones, se morían a edad temprana, Sí. en parte. Entonces nosotros le hemos ganado muchísimo la salud y eso gracias a esta serie de médicos que yo quise reconocer hoy, que son 6, Gladys, hay muchos más, pero estos son los 6 que de alguna manera cambiaron dramáticamente la historia de la salud en el mundo. Arranquemos. Bueno, el primero es Hipócrates de Cos en la antigua Grecia, esto es unos 300 años antes de Cristo. ¿Has escuchado hablar del juramento hipocrático? Claro, bueno, la base para todo. Exacto, cuando tenemos amigos o familiares médicos que dicen, no, yo tuve que hacer el juramento hipocrático, tiene que ver con esa identidad, con el comportamiento ético del médico, que es una profesión hermosa porque está enfocada a lo que es salvar vidas, y entonces eso se hace gracias a Hipócrates, que él fue el que distinguió la medicina, la extrajo como una disciplina, porque antes estaba vinculada incluso hasta la filosofía, imagínate, en la antigua Grecia. Y él fue el primer hombre que reconoció la medicina como una disciplina aparte y por eso este juramento que hacen todos los médicos. Exactamente, así es. Hipócrates. Seguimos entonces, por razones de tiempo aquí hay que medio correr. Entonces vamos con el número 2, como si estuviéramos en la lotería. Alexander Fleming, bacteriológico británico, él fue el que descubrió la penicilina. Para mí este es el que tuvo el mayor impacto, Gladys, porque se estiman que 200 millones de vidas humanas se han salvado desde el momento que se comenzó a utilizar los antibióticos hasta la actualidad. Y prácticamente él hizo que la esperanza de vida del ser humano aumentara a 40 años, imagínate. O sea, 40 años más de la que tenía, porque antes la esperanza era entre 40, no llegaba ni a 50 años y hoy en día pasa a los 70 años dependiendo del país. Pero es que te das cuenta, aunque hay mal uso también y hay una campaña de concienciación sobre el abuso, cómo repercute en nuestra salud también, incluso con la microbiota, el desequilibrio, afecta el sistema inmunológico, nos hace más vulnerables a enfermedades, porque bueno, son esenciales para las infecciones y para, por supuesto, a la hora de un postoperatorio, para este tipo de cosas, pero no es que todos los días, ay, mira que me duele la garganta, pum, un antibiótico, porque es parte de esa mala práctica que nos está afectando. Y que nosotros tenemos la mala costumbre que como todo está en Google, salimos corriendo a buscar y compramos el medicamento y ya, pero siempre es bueno tener la asesoría, no de Alexander Fleming, que murió en el año 55, pero sí de un médico de cabecera. Sí, siempre. Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos se resisten a dar antibióticos. Ah, sí. Necesitan, si no es con récipe, no te lo dan. No, y de la pediatría, por ejemplo, el niño llega que tú ves que uno típico mamá sabe. ¿No? ¿Sabes dónde más o menos en qué estatus está el contagio? Claro. Aquello, perdóname, los moquitos verdes, que tú dices, eso está antibiótico. Sí. No, señor, allá sigue el proceso hasta lo último y entonces, claro, también se demora, ¿no? Claro. La recuperación incluso se le hace muchas veces al niño padecer necesariamente de síntomas muy desagradables. Aquí antes recuerdo que cuando el COVID mucha gente les decía no consuman antibiótico antes de pasar primero por un médico porque la gente Pero es el descubrimiento del antibiótico es muy importante. Muy importante. Vamos a pasar ahora al número 3, Edward Jenner, también inglés. Los ingleses como que contribuyeron muchísimo a la salud mundial y él fue el que descubrió las vacunas. Y lo siento por aquellos antivacunas que nos escuchan, pero recordemos que eso fue una de las cosas que incluso nos salvó a muchos del COVID-19. Me da risa porque Tania Sarabia, la comediante, siempre dice que los antivacunas no creen en nada hasta el momento en que les toca vivir una situación cercana a la muerte. Lo cierto es que esto está determinado científicamente, que le ha estirado la vida útil también al ser humano gracias a las vacunas. Nosotros, bueno, desde niño tú que tuviste... El protocolo de vacunas de niñez es fundamental. Claro, y nosotros recuerdo que mi mamá nos llevaba, decían el refuerzo, la triple, ni siquiera lo entendíamos. Hoy día somos como más expertos en vacunas, ¿no? Después de la pandemia, sobre todo. Claro, que sabemos lo que eran las rusas y la AstraZeneca y la Johnson. Y hay unos Johnson. que están todavía en negación, incluso sobre eso, cosa que les respeto, cada quien con su postura, pero también están algunos así dentro, desde la postura de más bien esperar en qué momento los que asumimos el protocolo, empecemos a tener síntomas y hasta morir. Porque no sé si te ha pasado que hay gente que te manifiesta y te dice, bueno, tú no sabes a dónde vas a terminar con las vacunas que te pusiste. Sí, pero imagínate. Así que bueno, si puedes ver hablando con un padre para que haga la extrema unción, porque en cualquier momento, y yo digo, Dios mío, pero
Ya, claro. Está bien, tú tienes tu postura, pero no estés ahora también casi que apostando a ver si eso ocurre con el resto, muchos que sí asumimos esa protección. No, esto es algo científico. Yo creo mucho en los resultados científicos y sobre todo en las estadísticas, que es lo que te va a decir. Los números no mienten, hermana, como siempre decimos. Es verdad. Vamos al número 4. William Osler. William Osler se le atribuye como el padre de la medicina moderna y es porque él fue el que de alguna manera le dio estructura a la carrera como tal, a la parte educativa. Y él enseñó algo bien importante que es la humanidad del paciente. Antes el paciente era visto solamente como un pedazo de carne que no opinaba, simplemente veíamos si sobrevivía o no. Y gracias a Osler entonces el médico incorpora, y eso lo tienen muchos nuestros médicos venezolanos afortunadamente, Gladys, que incorporan el tema humano, es decir... Y los hace destacar. Sí, los hace destacar, ¿verdad? Bueno, te dan la mano, mira, vas a salir de esto, o por lo menos son más objetivos. La verdad, Gladys, es que lo tenemos hasta en el WhatsApp y eso es una bendición. Eso no existe en otros países también, hay que decir, claro, en países como Estados Unidos más bien hasta negados de que el médico comparta sus datos personales. Claro, imagínate. Y los venezolanos allá han ido acostumbrándolo más bien a esa excepción de que sí mantienen su vínculo directo con el paciente. Claro, todo tiene sus pros y sus contras. Esos países tienen también más tecnologías, aquí hay más humanidad. Yo creo que no hay medicina perfecta. El número 5 es Elizabeth Blackwell y a ella se le atribuye el hecho de que fue la primera mujer médico del mundo y gracias a eso se le abrió el campo a todas las mujeres que han contribuido muchísimo a la medicina. Por cierto, yo leyendo la biografía una vez de Sofía Inver, tengo entendido que la hermana de Sofía Inver fue la primera médico a graduarse de la carrera de medicina aquí en Venezuela. Esa es una nota de cultura general adaptada a nuestro país. Se salió lo oriental. Exacto. Y salió. Y finalmente tenemos a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, a quien debemos el hecho de que cuidemos también la salud mental, que es muy importante. Yo la verdad que yo soy muy abierto con ese tema. A mí me parece que ir a terapia de vez en cuando, a un psicólogo, a un psicoanálisis, a un psiquiatra, con lo que usted crea o que siente que le sirve para usted, es bien importante y bien sano. Porque la salud no es solamente física, sino también es mental. Ay, mi amor, tocaste mi tema. Si quieres, bueno, me pido unos minutos a puntos cardenales. O sea, el punto es que no debería ser mi tema. Claro. Es parte de la salud esencial, esa salud integral, ese bienestar integral que anhelamos, incluye la salud mental, por Dios, la tenemos que vigilar todo el tiempo y de la mano de los especialistas. Porque además, Gladys, que la mente se nos va llenando como de basura, ¿sabes? Que muchas veces esos pensamientos que se van quedando ahí, que viven dentro de nosotros y llega un momento que son irracionales. Entonces yo creo que es bueno las falsas creencias y creencias también limitantes que tenemos, hasta por crianza, por cultura, dinámicas de vida, además traumas, etcétera. Maltratos, bueno, cantidad de cosas que te van a afectar. Entonces, uno revisa esa maleta de vida, hay que revisarla con frecuencia a ver qué sacas, qué metes. Claro, todos nosotros. Yo cuando veo la serie de Crown, que es mi serie favorita, yo veo, si los príncipes y los reyes tenían esa serie de traumas, imagínate qué quedará para el resto. Entonces, no, pero yo creo que esas monarquías justifican esos traumas porque tienen unas vidas muy... Sí, son antihumanas. Claro, pero fíjate que muchas personas piensan todavía en ese mito, en esa falsa creencia de que ir a un psicólogo es como ir a un loquero, que tienes problemas. No es que tengamos problemas, es parte de la salud, incluso de la salud preventiva, porque fíjate que después del 2020, con tanta pandemia y encierro, y se incrementaron los índices de ansiedad, de depresión, incluso de suicidios. Entonces es muy importante cuando nos sentamos muy deprimidos ir a un asistente. Ojo, yo no soy médico ni nadie en el estilo, soy curador de cultura general, pero bueno, comparto con los amigos que nos escuchan. Créele que todavía hay gente que pueda pensar así. Claro, exacto. En ese y otros temas, eso no debería ser tema, eso debería estar ya dentro de la lista y muchos médicos lo entendieron hace rato y vienen trabajando arduamente en buscar, además, entender mejor el cerebro. Nuestra mente, que no es nada fácil, además. Claro. Bueno, la lista se terminó a nivel mundial, pero yo quería aprovechar estos últimos minutos para nombrar algunos médicos venezolanos que han cambiado realmente también la medicina mundial con sus logros. Por ejemplo, Humberto Fernández Morán, que fue el creador del famoso bisturí de diamante que se utiliza en todos los aspectos quirúrgicos. Por supuesto, nuestro querido Jacinto Convid, que la verdad que murió a edad muy avanzada. Y siguió trabajando hasta el final. Siguió trabajando. A mí me parece uno de los venezolanos que más me ha inspirado. Yo quisiera llegar así a su edad y hasta el último día a trabajar, lo cual es bastante inspirador. Y por supuesto que es conocido por el desarrollo de la vacuna
contra la lepra. Hay otros médicos venezolanos, por supuesto, como José María Vargas, Luis Racetti, que las escuelas de medicina de la Central se llaman así, nuestro José Gregorio Hernández, Marcel Roche, pero digamos, quise nombrar a Humberto Fernández Morán y a Jacinto Convit porque hicieron un aporte en el área científico, médico-científico, que hoy en día todavía sigue estando vigente. Y todavía están en desarrollo muchos aportes, entonces hay que ver hasta dónde va, incluso lo que es hoy en día la tendencia, además, dentro de la medicina occidental, a trabajar y a revisar, por ejemplo, funcionamiento del organismo a los que antes no se le prestaba tanta atención. La nutrición está entrando con mucha fuerza dentro de lo que es un tratamiento multidisciplinario, porque cada día se determina más cuánto incide en nuestra salud lo que comemos, pero sobre todo lo que absorbemos por un mal funcionamiento, por ejemplo, del intestino. Claro. Y así un largo etcétera. A mí me parece fascinante hacia dónde va. Somos lo que comemos. Eso creo que vino para transformarnos también. Y lo que pensamos también. Así es. Pero, y además, la oriental en estos tiempos comienza ya, me imagino, a decir, te la tengo y lo dije. Claro, exacto. Porque está la occidental volteando mucho a ver cosas de práctica de milenaria. Milenaria. De hecho, se cree... Que sí. Está demostrando que son efectivas. Claro, fíjate que en el tema de la penicilina se había descubierto que hace miles de años, tanto en la cultura griega, en la egipcia, imagínate, y en la china, que son las más antiguas del planeta, ya se utilizaban componentes o sustancias similares para atacar las partes de bacterias. O sea que al final nosotros nos estamos redescubriendo como humanidad. Ay, Vlad, gracias. Un placer tenerte en el estudio con este tema tan interesante, bueno, rindiendo además homenaje a el sector de la salud, a los médicos que han impactado, por supuesto, en un mejor tratamiento, mejor respuesta a los temas, a las patologías.